Buenas noches, amigos, amigas. Tal como prometí, tal como les ofrecí, esta noche quisiera dejar para todos ustedes una serie de reflexiones en cuanto al delicado tema de las pensiones en nuestro país. En el año de 1998, cuando la Asamblea Legislativa creó el actual sistema que tenemos de ahorro individual para nuestras pensiones, nos lo vendieron con la idea que era un buen sistema, un sistema superior que iba a garantizar una pensión digna para cada uno de nosotros sobre la base del ahorro individual que cada uno iba a hacer. Nos dijeron que el sistema que estaba en ese momento funcionando ya no servía, que era insostenible, que no iba a poder funcionar y se iba a poder mantener en el tiempo. Los salvadoreños compramos la idea. A muchos les pareció interesante que no era el gobierno el que le iba a dar el dinero, sino que él iba a construir en base a sus ahorros su fondo de pensiones para garantizar su vejez. Pero hubo muchas cosas que no nos la dijeron. Hubo muchas cosas que se la guardaron y lo que estaban escondiendo es que detrás del nuevo sistema en realidad no habían posibilidades de crear una pensión digna para todos. Lo que estaban haciendo era creando un nuevo negocio en el país, haciendo del dinero de los trabajadores, del dinero que se cotiza por todos y cada uno de los que laboran en el sector formal, un enorme capital, del cual una tajada se la iba a llevar el gobierno, la otra tajada se las iban a llevar las AFP y la otra parte iba a ir para el ahorro de los trabajadores. La tajada para las AFP, que se conoce como una especie de cuota para que nos administren los recursos, era alta en ese momento y todavía sigue siendo alta a pesar de que se ha venido bajando. Pero lo que no nos dijeron era de que en ese momento las pensiones iban a comenzar a funcionar hasta dentro de 20 años, que toda la gente que ya estaba mayor quedaba bajo el viejo sistema, el que al final terminó siendo más benigno, porque las AFP no querían heredar pérdidas, sino que estaban pensando únicamente en la ganancia. Pero además se creó una enorme deuda previsional sobre la base de aquellos trabajadores que iban a pasar al nuevo sistema, que ya habían cotizado con el Estado, y ese dinero el Estado lo asumió como una deuda a pagar dentro de 20 años. Nadie nos dijo nada sobre esto. Nadie nos explicó. Pasaron casi los 20 años y hubo un momento en que había que comenzar a pagar esa deuda y el Estado no había tomado ninguna medida, ninguna provisión para hacerlo. Eso fue lo que provocó la reforma nefasta que todos conocimos en octubre del año 2017. La reforma que terminó de descalabrar el sistema de pensiones para los trabajadores a cambio de financiar la deuda del Estado. Eso tampoco nos lo dijeron hace 20 años y tampoco lo explicaron en el año 2017. Si ustedes se recuerdan, previo a esta reforma del 2017, nos dijeron que había el robo del siglo, que el gobierno se quería llevar todo el dinero. Ocuparon incluso los periódicos con falsas primeras planas en las cuales se decían que se estaban robando el dinero de los trabajadores. Todo eso era una cortina de humo para ocultar la nefasta reforma que después implementaron. En esa reforma llegaron las AFPs, participaron los partidos políticos, participó el gobierno, contrataron actuarios que supuestamente conocen
a detalle y pueden trabajar sobre la base de números cuál era la situación de los trabajadores, pero nunca dijeron la forma en que las pensiones iban a caer. De esto la ciudadanía se dio cuenta hasta que comenzaron a preguntar cuánto les tocaba de pensiones, y el problema comenzó con los maestros, que algunos que ganaban alrededor de $1000 simplemente tenían pensiones de 200 o un poco más de $200. Imposible pensionarse con esa cantidad de dinero. Eso fue resultado de las reformas que se implementaron al sistema en el año 2017. Pensiones que hubiesen podido ser de 400 y tantos dólares bajaron a prácticamente la mitad. Frente a esa situación comenzó el clamor de la ciudadanía. En realidad lo que pasó en 2017 es que le resolvieron el problema de dinero al gobierno, pero los trabajadores nunca participaron en ese proceso. Los trabajadores fueron los grandes ausentes de ese proceso de reforma y por lo tanto sobre ellos cayó toda la carga para resolver la situación del país. Frente a esa situación, el mes pasado nosotros presentamos como Cambio Democrático, junto con organizaciones de trabajadores, una propuesta seria que se dio a conocer incluso en una importante concentración que se hizo un fin de semana antes frente al Divino Salvador del mundo, en las que llegaron diversas organizaciones de trabajadores con los cuales habíamos trabajado y hemos presentado una propuesta seria, sustentable, de cómo resolver el problema de las pensiones. Hacemos dos propuestas. La primera es una de fondo que pretende resolver el problema más estructural de las pensiones en el marco del actual sistema de AFP. Y otra de inmediato para que lo más pronto posible se apruebe en la Asamblea Legislativa una reforma transitoria que permita que los trabajadores calificados como obligados, según la terminología de las AFP y del gobierno, que tienen que jubilarse en este momento, lo hagan no sobre la base de este nefasto decreto, sino sobre la base del anterior y sobre la base de los que se conoció a partir de varios decretos anteriores como los octavos. Esto permitiría que esa pensión, que ahora es de 200 y tantos dólares, prácticamente se duplique a más de 400 dólares en el caso de los trabajadores que andan su salario entre 800 y 1000 dólares, que es una buena parte de la masa laboral, especialmente de maestros, que ya por su edad, su cansancio físico, desean jubilarse, pero que no pueden hacerlo con una pensión de 200 dólares. Pero creo que lo más interesante fue que la propuesta del tema de pensiones fue retomada también con mucha seriedad en la campaña de Nayib Bukele. Nayib propuso un esquema en el cual los trabajadores van a estar en primer lugar, el Estado muy abajo en segundo lugar y las AFP hasta el fondo en un tercer lugar. Esta es una propuesta que permite rediseñar también completamente la actual situación de las pensiones. En ese momento, en medio de la campaña electoral, nadie presentó una propuesta seria. Algunos, en forma demagógica, llegaron a la Asamblea Legislativa a pedir que la pensión pasara de 200 a 250 dólares. Propuesta que era una burla y que no va a resolver el problema de fondo que tienen en este momento miles de trabajadores que quieren jubilarse. Pero la situación y la propuesta que Cambio Democrático, mi persona, junto con todas las organizaciones de trabajadores, hemos presentado, comenzó a cobrar fuerza.
ustedes comenzaron a opinar en forma positiva, se comenzó a generar un ambiente positivo, y esto aunado a la situación electoral, a la derrota contundente que la derecha sufrió, ahora todos están haciendo propuestas para enfrentar el problema de las pensiones. Esas propuestas que han presentado tienen elementos positivos, pero desgraciadamente son incompletas. Hay una propuesta en la que se está señalando la necesidad de reducir la comisión que se les da a las AFP. Esa es positiva, pero en sí sola, por sí sola, no va a resolver el grave problema, porque aunque van a entrar un poco de dinero más a la cuenta de cada uno, habrá que esperar muchos años para que ese dinero sea la masa suficiente de recursos como para que se pueda aspirar a una mejoría sustancial en la pensión. Las AFP han hecho enormes ganancias. Según los cálculos que nosotros hemos hecho, según los cálculos que nosotros hemos trabajado, solo en los últimos 8 años las AFP están reportando una ganancia de alrededor de un poco más de 200 millones de dólares. Es decir, una ganancia excesiva, más de 200 millones de dólares, que los trabajadores les hemos entregado a la AFP únicamente para que nos guarden nuestro dinero, porque en realidad no hacen mucho para mejorar la situación de esos dineros de los trabajadores en cuanto a buscar fuentes que permitan que gane mayores réditos el dinero de nosotros. Esto hace que tenemos una estructura de pensiones que es realmente desfavorable a los trabajadores. Y tengo este dato que lo obtuvimos de la Superintendencia Financiera, pero que extrañamente lo borraron hace unos días, ya no está. Según este dato de la Superintendencia Financiera, por cada 100 dólares que se cotizan y se aportan, tanto por el lado de los trabajadores como por el lado de los patronos, por cada 100 dólares, las AFP se quedan con 13.33 dólares. El Estado se queda con 33.35 dólares y el trabajador se queda con 53 dólares con 32 centavos. Es decir, prácticamente de lo que nosotros estamos ahorrando, solo la mitad se va para el fondo de pensiones. Si a esto le agregamos que mucho de nuestro dinero ha sido tomado en forma de préstamos por el Estado, hay intereses bajísimos, hay intereses que están por debajo de las tasas de mercado, con esta situación nunca vamos a tener una pensión digna. Solo la mitad prácticamente de su dinero que usted cotiza va al final a su cuenta de ahorros, y este dinero es usado en forma festinada con bajos intereses. Esa es la realidad que estamos enfrentando, y eso es lo que está detrás de la problemática estructural que tenemos. En ese sentido, creo que hemos ganado algo. Hemos ganado que todos los partidos políticos se den cuenta que esa reforma que aprobaron en el 2017 es una reforma nefasta. Es una reforma que ha golpeado a los trabajadores a cambio de favorecer al Estado. Por otra parte, ahora todos reconocen su error y argumentan que no sabían lo que iba a pasar, que no sabían este resultado, cosa que nadie les cree. ¿Cómo es posible que habiendo tantos actuarios y tantos expertos trabajando en ese momento en las reformas, nadie les haya dicho que un trabajador que se iba a jubilar unos años después, menos de 2 años después, año y medio después, su pensión se iba a reducir a un poco más de 200 dólares cuando su salario era de más de 1.000 dólares? Es imposible que no se los hayan dicho. Simplemente no les importaron los trabajadores y salió una decisión de consenso de todas las fuerzas políticas, en las cuales
tomaron esa nefasta decisión. Ahora, el partido Arena, que fue parte del esquema del 2017, está proponiendo una comisión ad hoc para que de manera especial, dicen ellos, se dedique a estudiar el tema de fondo y lo resuelva de manera estructural y genere una mejor pensión para los trabajadores. ¿Podemos creerle eso al partido que se ha beneficiado de las AFP, al partido cuyo presidente ha sido un miembro activo de las AFP? ¿Creen ustedes que puede ser cierto eso que en este momento nos está proponiendo Arena? El problema de una comisión ad hoc, que pareciera ser, entre paréntesis, que se están poniendo de moda. Hay una comisión ad hoc que está trabajando un anteproyecto de ley de amnistía que ha sido muy criticada, duramente criticada por la sociedad civil. Hay otras comisiones de las que se desconoce su trabajo, porque esa comisión ad hoc tiene como característica que es nombrada por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. No es nombrada por el Pleno. Por lo tanto, está en manos de los actuales directivos quienes van a integrar esa comisión y quienes no. Cambio Democrático, así como también el diputado no partidario, no somos parte de la Junta Directiva, no somos miembros de ella. No tenemos acceso a las decisiones que ahí se toman. Además de eso, no existe un mecanismo de información hacia los diputados, hacia el Pleno, de muchísimas de las decisiones que toma la Junta Directiva. Entonces, ¿qué garantía hay? Si todas las fuerzas políticas no estamos representadas en la Junta Directiva y por lo tanto no hay garantía que también esa comisión ad hoc esté integrada por las personas idóneas. Van a decir que nos oponemos a todo, pero los retamos al partido Arena, retamos a la Junta Directiva, a que si hace una comisión ad hoc, que la haga con representación de todas las fuerzas que estamos presentes en la Asamblea Legislativa. Cambio Democrático no puede quedar fuera de esa comisión. En segundo lugar, que se establezca un plazo perentorio para que esa comisión trabaje y presente resultados. No podemos continuar durante años esperando a que esta comisión trabaje. En tercer lugar, que la propuesta que hemos presentado como Cambio Democrático, en la cual proponemos una reforma transitoria para resolver el problema inmediato que ya tienen en este momento miles de trabajadores que no pueden jubilarse con esos montos de pensiones actuales, se vea rápidamente y se apruebe pronto por la Asamblea Legislativa para dar un espacio mientras se resuelve el problema de fondo, el problema estructural que tiene el sistema de pensiones. Por otra parte, es importante que en esa comisión ad hoc haya participación no solo de los partidos, no solo del gobierno, no solo de las AFP, ni de esos grupos de actuarios que supuestamente son los que hacen los números y trabajan las proyecciones, sino que también haya una presencia importante y significativa de las organizaciones de los trabajadores, de organizaciones de la sociedad civil que conocen y manejan el tema técnicamente, pero que lo hacen también con visión social, que no lo hacen esperando que son las AFPs las que van a obtener toda la ganancia. En esas condiciones, bien valdría la pena, una comisión con todas las fuerzas políticas presentes, una comisión con tiempo, una comisión con cronograma de trabajo, una comisión que le entre de inmediato al problema que ya tenemos a través de un decreto transitorio, una comisión ad hoc que llame y haga participar y promueva la participación
de los trabajadores y de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. Además, amigos, yo tengo entendido que en su momento el presidente electo, Nayib Bukele, va a terminar y va a presentar su propuesta también, que debe de ser conocida en la Comisión Ad Hoc y tiene que ser vista con mucho respeto y con mucha seriedad. Amigos y amigas, creo que por fin hemos tomado conciencia de la grave situación que vamos a padecer cuando ya no podamos trabajar. Y eso es positivo, porque una de las cosas con las que jugaron en el pasado es que durante 2 décadas nos mantuvieron con la ilusión de que estábamos ahorrando para una vejez digna, para una pensión suficiente para cubrir nuestras necesidades. Durante 20 años nos mantuvieron en el engaño, nos mantuvieron en la mentira. Los únicos que se han enriquecido a este momento son las AFPs, que como ya he señalado, han obtenido más de 200 millones de ganancia neta en los últimos 8 años. Y el otro ganador, aunque sea con migajas, ha sido el gobierno, que ha podido disponer de los recursos suyos, de los recursos de todos los trabajadores, pagando intereses irrisorios que no le dan la suficiente ganancia a su ahorro para tener también al final de su vida una pensión digna. Amigos y amigas, aprovechemos estos espacios que tenemos ahora en que ya el pueblo ha tomado conciencia, en que tenemos que dar la dura batalla. Yo sigo trabajando junto con la mesa por una pensión digna para que esas propuestas podamos hacerla realidad. Pero necesitamos el apoyo de todos los salvadoreños. Necesitamos entrar a otros problemas estructurales que ya por razones de tiempo no voy a explicar, como es el hecho de que en realidad más del 70% de todos los trabajadores jamás van a tener derecho a una pensión digna, ni siquiera a resarcirse con un poco de dinero cuando les devuelvan una parte de sus ahorros. La situación de la vejez en nuestro país, la situación de la tercera edad es grave y tenemos que entrarle a fondo a este tema. Cuento con el apoyo de todos ustedes. Demos la lucha, que podemos triunfar. Demos la batalla. Ahora pueden haber muchos jóvenes que me están escuchando y pueden creer que eso falta demasiado tiempo y que por lo tanto no les afecta. Cuando estamos jóvenes creemos que nunca vamos a llegar a mayores, que nunca vamos a llegar a viejos. Cuando menos sentimos, hemos llegado a viejos y en su oportunidad no hicimos lo que debíamos de hacer para cambiar la realidad. Amigos, amigas, ustedes tienen la palabra. Adelante, que esta batalla la podemos ganar para El Salvador, la podemos ganar para los trabajadores. Cuento con el apoyo y la participación de todos ustedes. Gracias y buenas noches.